¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá del velo de nuestra realidad? ¿Y si el fin de todas las cosas no fuera simplemente caos, sino un tapiz divino de verdades ocultas, juicios cósmicos y revelaciones que han esperado siglos para ser desveladas? Esta noche, te llevaré a un viaje al libro del Apocalipsis, un libro tan misterioso, tan malinterpretado, que la mayoría jamás ha comprendido realmente su significado. Si crees que se trata de destrucción, del mal o del reinado de la oscuridad, estás a punto de descubrir una verdad mucho más profunda. Esta es una historia de esperanza, de justicia divina y del triunfo definitivo de lo eterno sobre lo temporal. Al final de este viaje, no solo verás las visiones como las vio Juan, sino que comenzarás a entender los códigos ocultos, los símbolos cósmicos y las raras revelaciones que han guiado el destino de la humanidad a lo largo de los milenios. Sigue mirando, porque lo que estás a punto de presenciar es conocimiento raramente compartido, revelaciones que tocan tanto el cielo como la tierra, y secretos que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el tiempo, el poder y la eternidad. Yo soy Juan, el discípulo amado, aquel que tuvo el privilegio de recostar su cabeza sobre el pecho del mismo Señor. Fui un pescador en Galilea, un hombre sencillo, hasta que Jesús me llamó a seguirle. Mi vida, como la de mis hermanos apóstoles, fue transformada para siempre. Caminé junto a los milagros, los ciegos que veían, los muertos que resucitaban y el mundo temblando ante las palabras de Cristo. Presencié su crucifixión y corrí al sepulcro vacío para contemplar al Señor resucitado, radiante de gloria y poder. Después de su ascensión, prediqué el Evangelio, cuidé de la iglesia primitiva y en medio de la persecución, me hallé exiliado en una isla desolada llamada Patmos, un lugar que el Imperio Romano diseñó para quebrar a los hombres, borrar sus voces y silenciar a quienes desafiaban el decreto de Domiciano. Pero lo que se pensó como muerte se convirtió en un escenario para lo divino, un lugar donde el velo entre el cielo y la tierra fue levantado, y se me revelaron las visiones del destino final de la humanidad. Fue en el día del Señor, mientras oraba en soledad, que sentí una presencia tan profunda, tan abrumadora, que el mundo a mi alrededor desapareció. Fui arrebatado en el espíritu, elevado más allá de los vientos y las rocas de Patmos, y me encontré de pie en un reino celestial más vívido que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. De pronto, escuché una voz como el sonido de una trompeta, autoritaria pero consoladora, y comprendí que era la voz de Jesucristo mismo. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, declaró, y la resonancia de esa voz penetró hasta la fibra más íntima de mi ser. Cuando me volví, lo vi tal como es realmente, vestido con una túnica que llegaba hasta sus pies, ceñido el pecho con un cinturón de oro. Su cabello era blanco como la lana, sus ojos llamas de fuego, sus pies resplandecían como bronce pulido en un horno, y de su boca salía una espada afilada de doble filo, la misma palabra de Dios, poderosa, penetrante, viva. Caí a sus pies como muerto, pero su mano sobre mí fue pura gracia, asegurándome que sería testigo y escriba de lo que estaba por venir. Desde ese momento, recibí visiones que moldearían el destino del mundo. En la mano derecha de Cristo vi 7 estrellas que representaban a los ángeles de las 7 iglesias. De su boca salía la espada que divide la verdad de la mentira. Y se me ordenó, escribe lo que ves y envíalo a las iglesias en Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas cartas, aunque personales para cada iglesia, revelan realidades espirituales y morales que trascienden el tiempo, llamando a los fieles a la perseverancia y advirtiendo contra la decadencia de la complacencia. En Efeso, sus obras fueron elogiadas, pero habían perdido su primer amor. En Esmirna, se honró la fidelidad en medio de la persecución. Pérgamo y Tiatira enfrentaban los peligros de la corrupción y las falsas doctrinas. Sardis tenía fama de estar viva, pero estaba muerta en espíritu. Filadelfia se mantuvo firme con paciencia, y la Odisea fue reprendida por su tibieza espiritual. Cada carta era una llave, una señal, un preludio a los juicios cósmicos que estaban por desarrollarse. Pero la siguiente parte te sorprenderá aún más. Pues fui arrebatado nuevamente en el espíritu y contemplé un trono en el cielo, deslumbrante como el jaspe y la cornalina, rodeado por un arco iris semejante a una esmeralda. 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas y coronados de oro,
estaban sentados en 24 tronos, representando a los santos, los patriarcas y los apóstoles, todos testigos del plan eterno de Dios. Relámpagos destellaban, truenos resonaban, y 7 lámparas ardían ante el trono, los 7 espíritus de Dios, que iluminan la majestad y autoridad que gobierna el cosmos. Alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por todas partes, vigilantes, eternos. Uno era como un león, otro como un buey, el tercero tenía rostro humano, y el cuarto era como un águila en vuelo. Nunca cesaban su alabanza, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y los ancianos caían ante él, arrojaban sus coronas a sus pies y proclamaban que toda la creación debe su existencia y propósito a aquel que está en el trono. Entonces vi un rollo, sellado con 7 sellos, que representaba el decreto soberano de Dios. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra fue hallado digno de abrirlo, y lloré, porque sus misterios contenían el desarrollo de todo lo que ha de venir. Pero uno de los ancianos habló: Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Solo él puede abrir el rollo y sus sellos. Y en medio del trono estaba un cordero, como inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, símbolo del poder perfecto y la sabiduría divina enviados a toda la tierra. El cordero tomó el rollo, y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron delante de él, ofreciendo arpas y copas de oro llenas de incienso, las oraciones de los santos. Y un cántico nuevo resonó: El cordero es digno, porque con su sangre redimió para Dios a personas de toda tribu y nación, y ellos reinarán sobre la tierra. Cuando el cordero abrió el primer sello, vi un caballo blanco, su jinete recibió una corona y salió venciendo, y para vencer. Conquista, juicio, el despliegue de la justicia divina. El segundo sello reveló un caballo rojo, cuyo jinete quitó la paz de la tierra, sumiendo a la humanidad en guerras y derramamiento de sangre. El tercer sello trajo un caballo negro, montado por un jinete con una balanza en la mano, símbolo del hambre y la escasez, un mundo donde el sustento básico se mide, se raciona y se valora más que el oro. El cuarto sello mostró un caballo pálido, y el que lo montaba se llamaba Muerte, seguido por Hades. Se les dio poder sobre una cuarta parte de la tierra, una visión escalofriante de mortalidad, enfermedad y del inexorable paso del tiempo. Pero la siguiente revelación ocultaba un secreto que muy pocos conocen. Bajo el altar vi las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, clamando por justicia, sus voces atravesando los cielos: ¿Hasta cuándo, oh Señor, tardarás en vengar nuestra sangre? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus compañeros siervos. El sexto sello trajo una visión catastrófica: el sol se oscureció, la luna se volvió como sangre, las estrellas cayeron como higos de una higuera sacudida por el viento, y toda montaña e isla fueron removidas. Reyes y príncipes se escondieron en cuevas, suplicando protección de la ira del que está en el trono y del Cordero. El cosmos mismo respondía al juicio divino, y sin embargo, no era solo destrucción, era una purificación, una preparación para el nuevo orden que vendría. Entonces vi 4 ángeles en los 4 extremos de la tierra, deteniendo los vientos para impedir la destrucción hasta que los siervos de Dios fueran sellados. Otro ángel surgió del oriente, llevando el sello del Dios viviente, y clamó para proteger a 144,000 de todas las tribus de Israel, un número completo, perfecto, divinamente preservado en medio del juicio. Luego contemplé una gran multitud, imposible de contar, de toda nación y lengua, vestidos con túnicas blancas, con palmas en las manos, clamando: La salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Estos eran los redimidos, los fieles que resistieron la tribulación, sus túnicas lavadas en la sangre del Cordero, símbolo de pureza, perseverancia y la recompensa final de la fe. Y el séptimo sello se abrió, trayendo silencio en el cielo por media hora, una solemne anticipación de los juicios que estaban por venir. 7 ángeles se prepararon para tocar sus trompetas. La primera trajo granizo y fuego mezclados con sangre, que consumieron una tercera parte de la tierra. La segunda arrojó una montaña ardiente al mar, convirtiendo una tercera parte en sangre, destruyendo una tercera parte de las criaturas y los barcos. La tercera hizo caer una estrella llamada Ajenjo, que envenenó los ríos y manantiales, causando la muerte de muchos por las aguas amargas.
La cuarta golpeó una tercera parte del sol, la luna y las estrellas, oscureciendo la luz sobre la tierra. Un águila clamó en el cielo, ¡ay, ay, ay!, pues los juicios de las últimas trompetas serían aún más terribles. La quinta trompeta liberó langostas demoníacas del abismo que atormentaban a la humanidad con aguijones como de escorpiones, sus rostros semejantes a humanos y sus dientes como los de leones. La sexta trompeta desató 200 millones de jinetes, con fuego, humo y azufre saliendo de sus bocas, matando a una tercera parte de la humanidad, y aún así, el resto rehusó arrepentirse. Estas son advertencias, recordatorios de la obstinación humana y de las consecuencias de la rebelión, tanto espirituales como físicas, que revelan un orden cósmico más allá de la comprensión del hombre. La siguiente parte revelará misterios ocultos incluso a los ángeles. Un poderoso ángel descendió del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Tenía en la mano un pequeño rollo abierto. Puso un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y clamó con voz como rugido de león. 7 truenos hablaron, pero se me ordenó no escribir lo que dijeron, pues algunas verdades están reservadas, selladas en el tiempo de Dios, recordándonos que el conocimiento divino nunca es revelado por completo al hombre, que ciertos misterios existen más allá de la percepción incluso de los fieles. Y sin embargo, el ángel juró por aquel que vive por los siglos, que creó todo lo que existe, que ya no habría más demora, el misterio de Dios se cumpliría cuando el séptimo ángel tocara su trompeta. Los cielos, la tierra y los mares son todos instrumentos en esta gran sinfonía divina, y lo que viene sacudirá los cimientos mismos de la realidad. Lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la forma en que miras el cielo, porque más allá de estos juicios, más allá de estas visiones de guerra, hambre y muerte, se encuentra una revelación de proporciones cósmicas, la alineación definitiva entre el cielo y la tierra, el despliegue de los secretos divinos, la manifestación de la victoria eterna y la promesa de que quienes perseveren contemplarán la restauración de todas las cosas. Cada ángel, cada estrella, cada alma participa en esta narrativa divina, y a medida que las visiones continúan desarrollándose, se hace claro, el Apocalipsis no es solo una profecía, es un mapa, una guía, un espejo que refleja la lucha entre la fragilidad mortal y la soberanía eterna. Y, sin embargo, la historia está lejos de completarse. Cuando el séptimo ángel levantó su trompeta, los cielos parecieron contener el aliento, y el mismo aire vibró con anticipación. Lo que estaba a punto de suceder no era una mera leyenda ni una alegoría, sino el plano de la eternidad misma, una revelación celestial que se extiende a través del tiempo y del espacio. El sonido de la trompeta atravesó el tejido del universo, y vi algo que el ojo humano no puede comprender por completo, un velo de realidad que se apartaba, revelando capas de existencia sobre existencia, cada una vibrando con energía divina, cada una guardando secretos ocultos desde la fundación del mundo. De la apertura de esta trompeta surgieron voces como nunca había escuchado antes, resonantes y etéreas, hablando en patrones de luz y sonido que parecían codificar verdades más allá del lenguaje humano. Las montañas se movían como si respondieran a un ritmo invisible, los océanos se agitaban con una fuerza tanto destructora como restauradora, y las estrellas mismas trazaban arcos luminosos en el cielo, pintando un mensaje cósmico destinado a quienes tuvieran ojos para percibirlo. Y aún en medio de este caos, había un orden tan preciso que solo podía pertenecer a la mente del Eterno. Cada relámpago, cada temblor en la tierra, cada ondulación sobre el mar era una frase en la gran narrativa, un lenguaje escrito no con palabras, sino con la esencia misma de la creación. Entonces vi surgir de entre las tormentas una figura como ninguna otra que hubiese visto antes. Sus alas eran vastas, abarcando el horizonte, tejidas con luz que cambiaba entre oro fundido y zafiro. En una mano sostenía un rollo que irradiaba un brillo casi insoportable, en la otra, una vara de juicio, tallada en un cristal que parecía contener todas las estaciones del tiempo en su interior. Habló, no con palabras humanas, sino con una vibración que penetraba el corazón, haciendo eco de los miedos ocultos y las esperanzas no dichas de toda la creación. «He aquí», dijo, «ha llegado la hora del juicio». Pero esto no es destrucción por sí misma, es el desvelamiento de la verdad, la calibración del destino y la preparación de una nueva creación.
Y entonces, como si la realidad misma fuera un escenario que se reordenaba, vi el cielo abrirse en una explosión de colores para los cuales no tengo palabras. Cuerpos celestes, algunos nacidos del fuego y otros del hielo, se movían con precisión deliberada, formando constelaciones que reconocía y, al mismo tiempo, nunca había visto. Eran patrones que hablaban de guerras libradas en el cielo antes del tiempo, de alianzas formadas en el silencio y de traiciones que aún resonaban en los corazones de los hombres. Cada estrella, cada cometa, cada planeta contenía en sí una historia, un fragmento del rompecabezas cósmico que, al unirse, revelaba la trayectoria final del camino de la humanidad. Pero la siguiente revelación conmocionaría incluso al alma más vigilante. Vi el trono del juicio descender sobre la tierra misma. No como un objeto físico, sino como una presencia, una conciencia, un peso de autoridad pura que presionaba al mundo. Las montañas temblaban no solo bajo su peso, sino como si las leyes mismas de la física y la realidad se doblaran para reconocer su soberanía. Las ciudades se estremecían, los mares retrocedían y el viento susurraba secretos del pasado, secretos que la humanidad había enterrado profundamente en la memoria, escondidos en los mitos, en las leyendas, en los patrones de la historia. Aquí estaba la revelación de que el tiempo no es lineal, es estratificado, entrelazado, un tapiz donde pasado, presente y futuro colisionan, y donde cada acción humana resuena a través de la eternidad. Y entonces vi un río, pero no era un río común. Sus aguas brillaban con colores que desafiaban toda descripción, fluyendo desde el mismo trono, y en sus profundidades nadaban criaturas de diseño imposible, serpientes de luz, aves de fuego y bestias que parecían combinar toda forma de vida que alguna vez existió o existiría. Este río llevaba los juicios y la misericordia de Dios, fluyendo sobre las naciones, a través de los valles y alrededor de las montañas. Aquellos que se habían alineado con la verdad y la justicia eran levantados por su corriente, mientras que los no arrepentidos se encontraban arrastrados en torrentes de purificación y revelación al mismo tiempo. Comprendí entonces que el río era tanto prueba como salvación, advertencia y promesa, una manifestación física de la ley divina que operaba en una escala cósmica. Luego vino la visión de una ciudad inmensa, descendiendo no del cielo como los humanos imaginan, sino apareciendo como si siempre hubiera existido, esperando ser revelada. Sus muros resplandecían con una luz que ningún ojo podía soportar por mucho tiempo, sus puertas eran de perla, y las calles fluían con oro que reflejaba cada alma en su fulgor. En el centro, un trono de majestad indescriptible, y sobre él, una figura cuya gloria eclipsaba al sol, pero cuyos ojos estaban llenos de infinita compasión. Alrededor de este trono había incontables seres, humanos, ángeles y entidades que no podía nombrar, todos entregados a una adoración tan profunda que transformaba la misma estructura de la realidad, como si el acto de alabanza en sí tuviera el poder de estabilizar el universo. Y comprendí entonces que esta ciudad, este trono, esta reunión, no eran simplemente un destino, eran el mismo corazón de la creación, el punto focal del cual fluyen toda verdad, justicia y misericordia. La siguiente parte puede cambiar la forma en que percibes tu propia existencia, porque me fueron mostrados los agentes del caos, aquellos que habían rechazado la luz, reunidos de formas que parecían tanto familiares como extrañas. Sus formas cambiaban constantemente, reflejando las mentiras que habían creído y la corrupción que habían abrazado. Sin embargo, incluso en su tormento, había estructura, como si la ley divina permitiera la existencia de la oposición no para destruir, sino para contrastar, definir y magnificar el valor de la luz y la verdad. Vi sus maquinaciones reflejadas en el reino humano, la codicia, la envidia, el engaño, la crueldad, todas orquestadas por fuerzas que apenas podía nombrar, pero que, en última instancia, estaban contenidas dentro de un gran diseño. Cada rebelión, cada conflicto, cada traición, es tanto real como simbólica, una enseñanza para aquellos dispuestos a percibir las lecciones ocultas incrustadas en la historia y el destino por igual. Y mientras observaba, vi desplegarse un último cuadro que jamás ha sido descrito con palabras humanas. Las montañas se partieron para revelar venas luminosas de energía, los bosques se torcieron en formas que transmitían mensajes más antiguos que el tiempo, los océanos reflejaban cielos llenos de figuras de huestes angélicas en movimiento,
En el centro de todo, una figura vestida de blanco radiante, empuñando una espada de pura energía, moviéndose a través del caos, no para destruir, sino para restaurar el equilibrio. Cada movimiento de esta figura reescribía las leyes de la naturaleza, cada paso recalibraba el orden moral y espiritual del cosmos. Comprendí que cada evento, cada juicio, cada catástrofe y cada acto de misericordia son parte de una coreografía, un ritmo divino puesto en marcha antes de que se formara la primera estrella. Y ahora, a medida que las visiones se intensificaban, pude escuchar el latido mismo de la creación, un sonido que no era sonido, una vibración que contenía memoria, intención y destino. Era el pulso de Dios moviéndose a través del tiempo, el ritmo que orquesta la vida, la muerte, el juicio y la redención. Aquellos que pueden percibirlo, incluso débilmente, entienden que nada en este mundo es aleatorio, que cada lucha personal, cada evento histórico, cada alineación cósmica forma parte de una narrativa que se extiende mucho más allá de la comprensión humana. Y la verdad más impactante de todas, cada uno de nosotros, de maneras visibles e invisibles, ya está participando en esta gran orquestación, lo reconozcamos o no. Las próximas revelaciones mostrarán secretos de la creación, la profecía y el destino que han permanecido ocultos incluso para los eruditos más sabios, y las capas de significado se extienden infinitamente más allá. Los cielos mismos contienen códigos y patrones que hablan a los fieles, esperando a aquellos lo suficientemente pacientes y perceptivos para descifrarlos. Pero ya, incluso en estos vislumbres, debes entender, el libro del Apocalipsis no es simplemente una advertencia, es una revelación de estrategia eterna, de equilibrio cósmico y del triunfo final de la justicia y la misericordia. Y lo que viene a continuación nos llevará aún más profundo, a los reinos donde el tiempo colapsa, donde los límites entre la vida, la muerte y la eternidad se difuminan, y donde los secretos del universo están grabados no en palabras, sino en luz, energía y la misma sustancia de la existencia. Mientras permanecía en el espíritu, la siguiente visión se desplegó como un trueno que resonó a través de la eternidad. Vi 7 ángeles, cada uno llevando una copa dorada llena de una sustancia que brillaba como luz fundida, pero que cargaba el peso mismo del juicio. No eran recipientes ordinarios, latían con la energía de la ira divina, pero entretejida con misericordia. Y entonces, mientras se movían en perfecta sincronía, comprendí que el derramamiento de esas copas no solo tocaría la tierra, sino que alcanzaría el mismo tejido de la realidad, exponiendo los motivos ocultos, los pecados y las intenciones de cada corazón. El primer ángel levantó su copa, y el aire se espesó con un aroma extraño, casi vivo, y al derramarla sobre la tierra, una fuerza invisible comenzó a descubrir las mentiras y la corrupción escondidas en los corazones de los hombres. Reinos, imperios y alianzas secretas temblaron, no al principio exteriormente, sino dentro de las mentes de los gobernantes, sacerdotes y mercaderes, revelando que el juicio suele comenzar en lo invisible, en las cámaras de la conciencia donde la verdad ha sido enterrada. La segunda copa, al ser derramada, transformó los mares. No solo con fuego o sangre, sino con visiones de civilizaciones olvidadas, imperios hundidos y las consecuencias de la arrogancia humana hacia la creación misma. Los barcos se volcaron mientras olas espectrales se alzaban, no solo en forma física, sino como retribución simbólica, mostrando que todo abuso de poder sobre la naturaleza y los demás deja una huella en la tierra que, tarde o temprano, exigirá equilibrio. Y entonces vino el primer asombro, vi patrones formándose sobre los océanos, como mapas invisibles que conectaban las acciones humanas a lo largo de los siglos. Cada pecado, cada acto de violencia, codicia o traición parecía grabar una línea en este mapa cósmico, enlazando pasado y futuro, lo visible y lo invisible, hasta que los océanos mismos se convirtieron en un lienzo de verdad divina, imposible de ignorar. La tercera copa fue derramada sobre los ríos y manantiales, y de pronto, el agua que había sido pura y dadora de vida se volvió amarga, pero la amargura era más que química, era revelación. Cada corriente llevaba memorias de promesas rotas, juramentos olvidados y el sufrimiento oculto de aquellos que habían sido silenciados. Vi que esto no era solo un castigo, sino un mensaje, la fuente misma de la vida debía ser purificada. Los atentos, los que buscaban la verdad y la justicia, verían en la amargura un llamado a despertar, mientras que los cegados por el egoísmo beberían y caerían, revelando así la marcada división entre conciencia y corrupción.
Y entonces se oyó un sonido que sacudió los cielos, una voz como millones de trompetas diciendo: «He aquí, la luz se atenúa, pero no para siempre». La verdad siempre está presente, incluso cuando se oculta. El cuarto ángel derramó su copa, y el sol, la luna y las estrellas fueron golpeados. No se apagaron por completo, pero lo suficiente para que todo hombre, mujer y niño sintiera la fragilidad del orden del mundo. Las sombras se extendieron sobre tierras y mares, revelando secretos que la luz del día ya no podía ocultar. Los reyes temieron a sus consejeros, los mercaderes temieron sus riquezas, y los poderosos temblaron, porque el poder sin rectitud es frágil, y hasta las estrellas mismas son testigos de la necedad humana. Y sin embargo, en medio de esta oscuridad, vi a aquellos que mantenían la fe como luces, titilantes, pero firmes, prueba de que incluso en el juicio, la esperanza persiste. La quinta copa reveló algo aún más impactante: las fuerzas mismas del caos reunidas. Una oscuridad descendió sobre el trono de la bestia, y vi a humanos y espíritus unidos en rebelión. Sin embargo, sus esfuerzos estaban extrañamente orquestados, como si cada acto de malicia, cada blasfemia, alimentara un patrón oculto destinado finalmente a revelarse. El tormento era tanto espiritual como físico, y sin embargo, lo más extraordinario era que mostraba verdades ocultas a quienes estaban dispuestos a ver cómo el mal moldea la percepción, influye en las decisiones y, paradójicamente, crea la oportunidad para que el libre albedrío resplandezca. Los que sufrían lo hacían no solo como víctimas, sino como testigos, capaces de percibir el equilibrio cósmico que se les revelaba ante los ojos. El sexto ángel derramó su copa, y de repente, el gran río Eufrates, durante mucho tiempo fuente de vida para imperios y naciones, se convirtió en escenario de visiones de ejércitos inmensos, no solo de hombres, sino de fuerzas más allá de la vista humana, alas de fuego, ojos de inteligencia y armas de precisión inimaginable. 200 millones de jinetes aparecieron, aunque los números eran simbólicos, representando los desafíos abrumadores, los conflictos y el potencial destructivo inherente a la ambición y la rebelión humanas. A medida que estas fuerzas se movían, la tierra temblaba, las montañas se desplazaban y el cielo chispeaba con energía. Y la verdad más asombrosa se hizo evidente: estos ejércitos, aunque aterradores, estaban sujetos a la supervisión divina, revelando que incluso el caos tiene su lugar en el plan cósmico. El libre albedrío existe, pero se despliega dentro de una estructura mucho más grandiosa de lo que los mortales pueden percibir. Entonces llegó una revelación que pocos podían comprender, incluso después de que estas fuerzas causaran destrucción. La respuesta de la humanidad reveló la verdadera naturaleza del corazón. A pesar de las plagas, el hambre, el fuego y el tormento demoníaco, muchos se negaron a apartarse de sus caminos. Continuaron en la codicia, la idolatría y la violencia. Y comprendí que esta es una de las verdades más sobrecogedoras: el juicio no es simplemente una reacción a las acciones, sino un espejo sostenido ante el alma. Algunos miran ese espejo y se arrepienten, otros, cegados por el orgullo y el deseo, lo rechazan, revelando que la mayor revelación suele ser interna, no externa. Y la visión se intensificó, el cielo mismo se convirtió en un teatro de revelación. Vi una ciudad descendiendo, no solo desde el cielo, sino formándose simultáneamente en múltiples dimensiones, con muros y puertas inscritos con verdades y advertencias. Cada calle revelaba una historia, cada edificio una parábola. Y, sin embargo, dentro de la ciudad, vi una multitud vestida de blanco, con palmas en las manos, cantando en lenguas que no conocía pero que comprendía con el alma. Eran los redimidos, no porque evitaron el sufrimiento, sino porque lo soportaron, porque se alinearon con la verdad y porque abrazaron una visión de la realidad que trascendía la vista y el sonido, alcanzando la sabiduría y la conciencia. La séptima copa aún no ha sido derramada, pero incluso vislumbrarla reveló un clímax cósmico como nada conocido por la mente humana. Relámpagos, fuego, huestes celestiales, la interacción de misericordia y juicio, todo convergiendo en un crescendo que no señalaba el fin de la vida, sino el desvelamiento de la realidad última. Y aquí emergió la verdad más impactante: el libro del Apocalipsis no es simplemente profecía, es un mapa de percepción, una guía para comprender las fuerzas invisibles que moldean el destino y un llamado a que cada observador despierte a los patrones ocultos bajo la superficie de la existencia.
Y justo cuando creí comprender el alcance de lo que estaba ocurriendo, la visión se profundizó aún más, vi un rollo desplegándose a través de los cielos, y sobre él no había palabras, sino patrones vivos, verdades geométricas y armonías musicales que codificaban la historia misma de la creación. Cada símbolo vibraba con energía, narrando guerras, alianzas, traiciones, triunfos y actos de compasión aún por suceder. El rollo revelaba que el tiempo es un río multidimensional, que no fluye en una sola dirección, sino en una red, donde pasado, presente y futuro se influyen mutuamente de formas invisibles, pero siempre trascendentales. La siguiente revelación descubría un secreto que muy pocos conocen: las decisiones de la humanidad resuenan mucho más allá de este mundo. Cada acto de fe, de valentía, de compasión, envía ondas hacia dimensiones invisibles, alterando el equilibrio entre la luz y la oscuridad, moldeando la narrativa cósmica e incluso influyendo en el momento de las intervenciones divinas. Y mientras observaba, comprendí que el Apocalipsis no es solo una advertencia, sino también una llave, una guía para entender cómo navegar la existencia, cómo percibir los patrones ocultos y cómo alinearse con el flujo del propósito supremo. Y ahora, mientras el séptimo ángel se prepara para tocar su trompeta, los cielos se inclinan, la tierra escucha, y cada alma tiene la oportunidad de percibir más allá de la mera supervivencia. Las próximas visiones, que vi pero no puedo describir por completo, implican el desenmascaramiento de poderes ocultos, la revelación de antiguas verdades enterradas en la escritura y la historia, y el descubrimiento de la estrategia eterna que gobierna el ascenso y la caída de las naciones, los ciclos de la vida y el destino de las almas. Y esto es solo el comienzo. Cuando el séptimo ángel se preparó para sonar su trompeta, el mismo tejido de los cielos pareció estremecerse. Un silencio cayó sobre la creación, como si el universo entero contuviera el aliento. Y en ese silencio percibí algo asombroso: los límites entre el tiempo y el espacio se disolvían. Ya no era solo un testigo, me convertí en un conducto, un lente a través del cual podía verse la arquitectura oculta del cosmos. Corrientes de luz y energía, invisibles al ojo humano, trazaban el flujo de la historia, el destino y la intención divina. Entonces comprendí que el Apocalipsis no es solo un libro sobre eventos futuros, es un mapa vivo y palpitante del universo espiritual, lleno de códigos y símbolos destinados a despertar la percepción en aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. De repente, apareció una figura colosal, envuelta en una tormenta giratoria de estrellas y polvo cósmico. Sus ojos eran como soles gemelos, ardiendo con un conocimiento que abarcaba todas las eras. Al moverse, las galaxias se ajustaban sutilmente en respuesta, como si el universo reconociera su autoridad. Esta figura era distinta a todo lo que había visto antes, parte ángel, parte fuerza de la creación misma, no sujeta a forma ni confinada por dimensión alguna. Y entonces habló, no con palabras, sino con vibraciones que resonaron en mi alma: he aquí el poder oculto de la verdad. Todo lo que ha estado escondido, todo lo que ha sido olvidado, ahora será revelado. Pero pocos están preparados para presenciarlo. Y en ese momento comprendí que el Apocalipsis no es solo una historia de juicio y triunfo, es una revelación de la percepción misma. Aquellos que pueden ver sus verdades son capaces de percibir las corrientes ocultas que moldean la historia, las manos invisibles que guían a las naciones y las energías espirituales entretejidas con cada acción humana. La siguiente visión superó todo lo que había visto antes. Fui elevado por encima de la tierra, y bajo mí se extendía un tapiz de la civilización humana, ciudades que brillaban como brasas, desiertos que se movían como océanos dorados, ríos que resplandecían con luz líquida. Y a lo largo de este mapa viviente, vi hilos del destino que conectaban a individuos, naciones e incluso entidades celestiales. Cada acto de valentía, traición o amor dejaba un rastro, una línea luminosa en la red invisible de la existencia. Y lo que más me sorprendió fue que esos hilos podían ser influenciados. Decisiones tomadas en secreto, oraciones susurradas en soledad, actos de misericordia o crueldad, todos resonaban hacia afuera, alterando sutilmente el curso de los acontecimientos de maneras que la mayoría de los humanos jamás podrían percibir. La revelación fue profunda: el universo no solo es vasto, es interactivo, cada alma es un participante, y hasta la decisión más pequeña puede resonar a través de la eternidad. Y entonces, la visión cambió de nuevo, esta vez hacia abajo,
hacia las corrientes subterráneas del mundo. Vi reinos subterráneos, oscuros y retorcidos, donde energías de malicia y engaño se reunían. No era simplemente el infierno, como los humanos lo imaginan, sino un dominio multidimensional donde las intenciones corrompidas se manifestaban en formas físicas, casi vivas, que se alimentaban de la ignorancia, el miedo y el egoísmo. Sin embargo, incluso allí, la ley divina imponía límites. Se permitía el caos, pero no sin control. La corrupción podía agitarse, pero el diseño supremo permanecía inviolable. Y aquí llegó la afirmación audaz que me dejó atónito: las fuerzas que los humanos llaman mal no son amos independientes del destino, sino parte del equilibrio cósmico. Su propósito es probar, revelar y agudizar los sentidos espirituales de aquellos dispuestos a percibir la verdad. La séptima trompeta finalmente sonó, y los cielos estallaron en una resonancia tan poderosa que transformó el paisaje de mi visión. Vi pilares de fuego descender del cielo, pero no consumían indiscriminadamente. Cada pilar tocaba una región, iluminando sus secretos. Imperios construidos sobre la opresión, riquezas acumuladas mediante la explotación, actos ocultos de devoción, todo fue revelado en un resplandor espectral. Y aquí se desplegó la comprensión más asombrosa: el juicio divino no es meramente punitivo, es revelador. Expone las realidades ocultas, fuerza la claridad y da a la humanidad una última oportunidad de reconocer el camino de la verdad antes de que las consecuencias irreversibles se manifiesten. Entonces se me mostró una visión de la confrontación final entre las fuerzas del orden y el caos. No se parecía a ninguna guerra que hubiera imaginado, no había espadas ni ejércitos en el sentido convencional. En su lugar, era una batalla de energía, de intención y de percepción. Corrientes de luz chocaban con ríos de sombra, formas de pensamiento puro combatían contra figuras de engaño, y sin embargo, dentro del caos, surgían patrones. Cada ola de destrucción llevaba lecciones ocultas, cada acto de resistencia revelaba la fuerza de la alineación con la verdad. Y la revelación fue asombrosa: la victoria final no es simplemente la derrota del mal, es la armonización de la realidad misma. El cosmos se inclina hacia el equilibrio, y cada ser, humano o no, tiene un papel en esa orquestación. La siguiente visión reveló algo casi insoportable de presenciar. Vi un trono, inmenso y luminoso, flotando sobre la tierra. A su alrededor giraban entidades cuyas formas desafiaban toda descripción, parte luz, parte conciencia, parte energía. Y del trono emanaba un pulso, un ritmo que alineaba toda la creación con su propia cadencia. Este era el corazón del gobierno divino, el nodo central de la realidad misma. Y aquí estaba el secreto que pocos comprenden: el libro del Apocalipsis no es simplemente una profecía de acontecimientos, es una guía para percibir ese pulso, para comprender el ritmo de la creación y para alinear el propio espíritu con él. Quienes lo hacen no son meros observadores, se convierten en participantes de la sinfonía divina. Y mientras la visión se profundizaba, vi un nuevo horizonte, una dimensión donde el pasado, el presente y el futuro coexistían simultáneamente. Allí, las almas de los fieles caminaban entre los recuerdos de civilizaciones antiguas y las visiones de eventos aún por venir. Conversaban no con palabras, sino con conocimiento y comprensión, intercambiando verdades que los humanos solo podrían captar mediante la intuición y la sabiduría interior. Y la revelación fue tan estremecedora como liberadora: el futuro no está fijado, es influenciado por la conciencia, por la alineación con la verdad divina y por el valor de actuar conforme a la sabiduría superior. El tiempo mismo se convierte en una herramienta, no en una limitación, para aquellos que ven más allá del velo. Y entonces percibí un detalle final y sobrecogedor, un consejo oculto de entidades espirituales, no ángeles ni humanos, sino fuerzas más antiguas que la propia creación. Observan, guían y, a veces, intervienen, asegurando que la trayectoria última del universo se desarrolle conforme al diseño divino. Algunas de estas fuerzas se manifiestan en la historia humana como inspiraciones, visiones o revelaciones repentinas. Otras aparecen como desafíos, poniendo a prueba la fe, el valor y la integridad. Y la realización más asombrosa de todas, estas fuerzas no operan para dominar, sino para enseñar, refinar y preparar al espíritu humano para su participación en la realidad cósmica.
La siguiente revelación, que solo alcancé a vislumbrar parcialmente, promete desvelar los misterios del nuevo cielo y la nueva tierra, la transformación de la materia y la conciencia, y la eterna interacción entre la misericordia, el juicio y la libertad. Y aquí surge la afirmación audaz que pocos se atreven a considerar: el Apocalipsis no trata del miedo, la destrucción ni la desesperanza. Trata del despertar, de la percepción y de la oportunidad que tiene la humanidad de presenciar y participar en la revelación suprema de la verdad. Y lo que viene a continuación mostrará cómo las fronteras entre las realidades espiritual y física se derrumban, cómo el tiempo y el espacio se recalibran, y cómo aquellos que estén preparados podrán percibir la eternidad misma como un continuo viviente y palpitante. Cuando la séptima copa comenzó a descender, el cielo mismo pareció doblarse, como si el cosmos contuviera la respiración en anticipación. Y entonces lo vi, la ciudad de Babilonia, no como la perciben los humanos, sino como un símbolo viviente de corrupción, ambición y decadencia moral, una entidad que palpitaba con energía alimentada por la codicia, el engaño y la opresión. Pero lo más sorprendente, más allá de toda comprensión, era que Babilonia no estaba confinada a un solo lugar o tiempo. Era una fuerza, una manifestación de la elección humana y de la conciencia colectiva. Dondequiera que prevalecían la injusticia, la explotación o la ceguera espiritual, Babilonia se levantaba, invisible pero poderosa, influyendo sobre gobernantes, imperios e incluso civilizaciones enteras. Y la revelación me golpeó con claridad: para comprender los tiempos del fin, primero hay que comprender Babilonia, no solo como una ciudad, sino como la sombra dentro de la humanidad misma, un patrón que se repite hasta ser confrontado y desmantelado por la verdad. De repente, una voz tronó a través de los cielos, proclamando: la copa de la iniquidad está llena, y la hora del juicio ha llegado. Y mientras hablaba, una serie de visiones se desplegaron con una fuerza tan vívida que el suelo bajo mi espíritu pareció estremecerse. Ríos de oro y plata, antaño símbolos de riqueza, ahora corrían rojos con las consecuencias de la explotación y la idolatría. Torres que rozaban el cielo se derrumbaron, como si la realidad misma estuviera retirando la ilusión de permanencia. Y, sin embargo, en medio de la destrucción, los justos, aquellos alineados con la verdad divina, permanecían intactos, caminando entre el caos como si una corriente invisible los guiara. Allí comprendí que el Apocalipsis no trata solo de castigo, sino también de distinción, revelando las fuerzas que protegen y sostienen a quienes permanecen fieles. La siguiente visión trascendió por completo el mundo material. Fui elevado hacia un consejo celestial, donde se reunían seres de poder inimaginable, algunos familiares, otros totalmente ajenos a toda percepción terrenal. Sus rostros eran como espejos que reflejaban el infinito, sus voces se armonizaban como la convergencia de toda la música jamás oída, conteniendo, además, frecuencias que podía sentir en lo más profundo de mis huesos. Y ellos revelaron las dinámicas ocultas del gobierno cósmico: cada acto de voluntad humana, cada decisión, repercutía en los reinos invisibles, moldeando los destinos de las naciones, el flujo y reflujo de la energía espiritual, e incluso la alineación de los cuerpos celestes. La verdad asombrosa se hizo evidente: el Apocalipsis trata tanto de comprender la arquitectura invisible de la realidad como de profecía. El conocimiento, la conciencia y la alineación con el ritmo divino determinan si uno se convierte en una fuerza de destrucción o en un vaso de redención. Y entonces apareció una visión que hizo que mi corazón latiera con una mezcla de asombro y terror. Vi una montaña de fuego estallar, no en una sola erupción, sino en una espiral de energía que se tejía a través de la atmósfera, los mares y la tierra. Era como si la creación misma exhalara juicio. Sin embargo, en el corazón de aquel fuego percibí un patrón, casi como un código: cada acto de crueldad, injusticia o engaño emitía una vibración, cada una contribuyendo a un crescendo acumulativo que convocaba aquel cataclismo. Y entonces me golpeó la revelación más asombrosa: las decisiones de la humanidad no son aisladas, están tejidas en el tejido mismo de la existencia, capaces de provocar efectos que abarcan milenios y dimensiones. El peso moral de cada pensamiento, intención y acción es mucho mayor de lo que la mayoría imagina, y el Apocalipsis es el registro cósmico que lo documenta todo. Luego vi la adoración celestial con un detalle sin precedentes. Tronos sobre tronos resplandecían con luz radiante, y seres de forma inimaginable, parte energía, parte conciencia, parte esencia divina,
cantaban en armonías que trascendían el tiempo y el lenguaje. Pero aquí se reveló un giro que pocos comprenden: aquella adoración no era pasiva. Cada nota, cada vibración, reforzaba activamente la estructura de la realidad, sosteniendo la creación misma. Y mientras observaba, comprendí que la oración, la devoción y los actos de fe no son meramente simbólicos, son fuerzas prácticas y tangibles que interactúan con las corrientes invisibles del universo. La afirmación oculta, audaz e inquietante, se reveló: la alineación humana con los principios divinos puede acelerar los procesos cósmicos, alterar los acontecimientos e incluso influir en el tiempo de las profecías. Entonces vino la visión del Cordero, de pie en medio del ejército celestial, y esta vez no pasivo, sino actuando dentro del orden cósmico. Los ojos del Cordero ardían como supernovas, y de su presencia emanaban patrones que parecían reordenar el universo mismo. Vi rollos flotando por el espacio, inscritos con eventos aún por suceder, y cada sello que se abría revelaba múltiples niveles de significado, acontecimientos literales en la tierra, lecciones simbólicas para el alma y códigos ocultos dentro de la creación. Y allí, una revelación cayó como un relámpago: el libro del Apocalipsis es multidimensional. Habla al ojo, al corazón y a la mente simultáneamente. Es literal, simbólico y cósmico a la vez, un mapa para quienes desean percibir más allá de las limitaciones de la comprensión mortal. Y entonces apareció la visión más impactante: un río que fluía desde el trono de Dios, resplandeciendo con una luz tan pura que parecía líquida, aunque viva, portadora de conocimiento, vida y juicio al mismo tiempo. Quienes se acercaban a él veían reflejado su ser oculto, sus elecciones iluminadas, su potencial revelado. Algunos se apartaban, cegados por la luz, incapaces de enfrentar sus propias verdades. Otros bebían profundamente, transformados al instante, comprendiendo que el Apocalipsis no trata solo de presenciar eventos, sino de la transformación de la percepción misma. Enseña cómo ver, cómo discernir y cómo navegar las corrientes invisibles que dan forma a la realidad. La siguiente revelación fue aún más inquietante. Vi los cielos abrirse para revelar portales, visiones de líneas temporales alternativas, desenlaces potenciales y realidades paralelas. Y en cada una, la humanidad enfrentaba las mismas pruebas: corrupción, codicia, tentación y oportunidad. Sin embargo, en algunas, la onda de un solo acto de fe alteraba por completo el rumbo. Y aquí surgió la afirmación extraordinaria: el universo espiritual no es estático, es un campo de potencial. Cada decisión, cada alineación con la verdad o la falsedad, interactúa con probabilidades a través de las dimensiones. El Apocalipsis, por lo tanto, es una guía no solo para navegar los eventos, sino también las posibilidades, mostrando los caminos que conducen a la armonía y aquellos que se precipitan hacia el caos. Entonces percibí la formación de la batalla cósmica final, no una de ejércitos, sino de ideas, intenciones y energías. Fuerzas invisibles de engaño se condensaban en formas de claridad pesadillesca, pero los fieles, alineados con el Cordero, se movían entre ellas como si caminaran en la luz. Y aquí se reveló la verdad más asombrosa: el conflicto final no es físico, sino espiritual y perceptivo. La batalla trata sobre la conciencia, la alineación y el valor de percibir la verdad en medio del caos. Aquellos que despiertan a este entendimiento no son meros observadores, se convierten en participantes del despliegue mismo del destino. Y aun cuando estas visiones se desplegaban, vislumbré lo que yace más allá: el nuevo cielo y la nueva tierra, no simplemente como lugares, sino como estados de existencia. La realidad misma se transformó, la materia y el espíritu se fusionaron, y el tiempo se desplegó de maneras más allá de la comprensión humana. Y la revelación más audaz de todas: el Apocalipsis no es un fin, es una revelación perpetua. Cada alma que despierta, cada acto de fe, cada alineación con la verdad, continúa este proceso, extendiendo la visión hacia la eternidad, remodelando la realidad e iluminando los patrones ocultos que gobiernan toda la existencia. Al llegar al final de este extraordinario viaje a través de los sellos, las trompetas, los vasos, la revelación de Babilonia, la marca de los 144.000 y los innumerables destellos del cielo, el infierno y la batalla eterna entre la luz y la oscuridad, has visto verdades que pocos han presenciado.
Has caminado junto al Cordero, escuchado los cantos de los ángeles y observado los mismos mecanismos de la creación, el juicio y la redención. El Apocalipsis no es simplemente profecía, es un llamado a despertar, a percibir y a alinear tu vida con el ritmo eterno del plan de Dios. Nos recuerda que cada elección, cada acto de fe, cada oración y cada momento de valentía resuena mucho más allá de lo que podemos ver, toca el mismo tejido del universo. Ahora te invito a participar. Escribe tu confesión personal en los comentarios, comparte una oración de gratitud o da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tus palabras pueden inspirar a otros, y tu fe puede generar ondas que se expanden de maneras que quizás nunca llegues a comprender plenamente. Lleva este mensaje más lejos, comparte este video con al menos 10 personas o más. Recuérdales que esto no es solo contenido, es la palabra de Dios siendo llevada adelante, su enseñanza siendo difundida, su bendición extendida. Cada persona que lo vea, que escuche y que reciba entendimiento, es tocada, transformada y fortalecida. No demores. Cada compartida, cada oración, cada testimonio es un acto de responsabilidad sagrada. No estás simplemente presionando un botón, estás participando en la misión de Dios. El tiempo se acerca, y el mundo necesita la verdad del Apocalipsis más que nunca. Deja que este video sea una semilla plantada en los corazones, despertando la fe, inspirando valentía y guiando almas hacia la salvación. Juntos, podemos expandir esta luz a innumerables vidas, asegurando que la palabra de Dios llegue a cada rincón, a cada corazón, a cada buscador. Toma este llamado en serio, con urgencia, con pasión y con un corazón abierto al plan divino de Dios. Comenta abajo, comparte tu oración, da testimonio con valentía y envía este mensaje al mundo. Recuerda, mientras más almas toque, más vidas serán transformadas y más se expandirá el reino de Dios a través de tu acción. Esta es tu parte en la historia divina, la continuación del Apocalipsis viviendo a través de tu fe. Ve ahora, y deja que la palabra se mueva a través de ti. Tu obediencia es una bendición, tu testimonio es un faro, tu acción es una chispa que puede encender innumerables corazones. Que la luz de Dios te guíe, su verdad te proteja y su espíritu te fortalezca mientras llevas este mensaje adelante. Amén.